Comenzamos la materia de geografía estudiando los elementos fundamentales y más esenciales de nuestro planeta, la Tierra. Los puntos que trataremos para estudiar la Tierra serán los siguientes. En primer lugar, empezaremos hablando de la forma que tiene nuestro planeta. Seguiremos estudiando los diferentes movimientos que realiza la Tierra dentro del sistema solar. En tercer lugar, aprenderemos a ubicarnos nosotros dentro del planeta y a situar cualquier punto del planeta en cualquier mapa y a saber, por lo tanto, orientarnos. Y por último, estudiaremos las diferentes proyecciones y mapas geográficos que podemos encontrarnos para saber orientarlos y interpretarlos. Bien, podemos observar en esta diapositiva cómo la Tierra, ya los antiguos griegos, Aristarco de Samos, intuyó que no era plana, sino que se parecía más a una esfera que a algo plano. Denominamos precisamente la forma que tiene la Tierra con el nombre de geoide. Podemos observar en el gráfico de arriba cómo ni siquiera podemos decir que sea una esfera. Siempre se ha dicho, es una esfera achatada por los polos. Bien, pues podéis observar que se parece más a una patata dando vueltas, y estas deformaciones que se deben un poco a la propia composición de nuestro planeta, ya que es una especie de puzzle que tiene unas placas tectónicas que se llaman, y los diferentes movimientos de la Tierra hacen que se deformen y tengamos nuestro planeta conformado de esta forma tan peculiar. ¿De acuerdo? Continuamos hablando de los movimientos que realiza la Tierra en nuestro sistema solar. El primer movimiento de ellos es el movimiento de rotación. Se llama así precisamente porque lo que hace es rotar en torno a un eje que podemos ver en este dibujo aquí. Es un eje que vemos que está inclinado 23 grados con respecto a la órbita o la elíptica que realiza luego la Tierra alrededor del Sol, y que realiza este movimiento en sentido, como vemos aquí, contrario a las agujas de un reloj. Lo podemos ver en este dibujo que acabamos de marcar, o lo podemos ver aquí mismo. Aquí vemos un GIF donde la Tierra está rotando en dirección, como hemos dicho, contrario a las agujas del reloj, es decir, oeste-este, desde el oeste hacia el este, y también podemos ver en este GIF cómo la Luna también se mueve alrededor de la Tierra haciendo un movimiento de traslación. La Tierra, además de hacer este movimiento de rotación, ya veremos que hace otro movimiento de traslación. ¿Qué significa o qué provoca este movimiento de rotación en torno a ese eje? Pues primero, que haya noches. Aquí vemos el planeta con una zona donde es de noche, es decir, en este momento esta parte de la Tierra no recibe los rayos del Sol, ¿de acuerdo? Y esta otra parte de la Tierra estaría recibiendo los rayos del Sol, por lo tanto aquí sería de día, mientras que esta sería la zona nocturna o la noche. Este recorrido, esta rotación terrestre, se realiza en 24 horas, que es lo que dura un día. ¿De acuerdo? ¿Por qué dura un día? Porque es lo que le cuesta a la Tierra realizar ese giro completo alrededor de su eje. Bien, una consecuencia directa de ese movimiento de rotación de la Tierra es nuestro uso horario, la distribución de las horas a lo largo de todo el planeta. Vemos aquí un mapa donde están distribuidas las horas de todo el planeta, de lo que sería una foto estática de un día. Es decir, empezamos o situamos
la hora cero, como veis aquí, en el meridiano de Greenwich, meridiano de referencia, como veremos más adelante, y si nos movemos al este o al oeste, tendremos 12 horas hacia un sitio y 12 horas hacia otro, porque son 24 horas las que tarda la Tierra en hacer ese movimiento completo de rotación, como hemos dicho. Este mapa, evidentemente, hemos desplegado la esfera terrestre, ese geoide, para verlo en un solo plano de 2 dimensiones. Si una esfera tiene 360 grados, como vemos aquí, todos sabemos, el geoide de la Tierra tiene 360 grados, y dividimos esos 360 grados en las 24 horas que tarda en hacer ese giro de rotación, ese día que dura ese movimiento de rotación, nos da que cada hora de tiempo el planeta se mueve 15 grados de esos 360 grados. Así, al final de las 24 horas, sumando los 15 grados 24 veces, tendríamos una vuelta completa. ¿Qué ocurre? Lo lógico hubiera sido observar este plano con líneas paralelas. Es decir, si solo nos fijamos en la parte superior del mapa y en la parte inferior del mapa, aquí arriba y aquí en la parte inferior, vemos que la trama está compuesta por líneas prácticamente en todos los tramos paralelas y perfectamente distribuidas en el tiempo, con sus 15 grados de duración. Si nosotros nos vamos a la zona media del mapa, todas estas líneas se distorsionan. Como vemos aquí, esto es por una cuestión ya más política, no natural ni geográfica. ¿De acuerdo? Nosotros, por ejemplo, tenemos un uso horario que por longitud no debería ser el de la zona naranja. ¿De acuerdo? Porque si nos vemos la franja en la que estamos al norte o al sur, corresponde a la zona del meridiano cero. Es decir, la franja de Greenwich y el horario que tiene, por ejemplo, Gran Bretaña. Sin embargo, el horario de Gran Bretaña está asignado a las Islas Canarias. Nosotros tenemos la hora de Centro Europa, la hora +1. Por eso entre España peninsular y España insular, en este caso de las Islas Canarias, siempre decimos que hay una hora de diferencia. Es una hora menos en Canarias. ¿De acuerdo? Porque se le ha asignado esa franja dentro de la distribución de las horas. Estas distorsiones las vemos en muchos países. ¿De acuerdo? Vemos que Estados Unidos, aquí, tiene 1, 2, 3, 4 y si contamos Alaska, 5 usos horarios. ¿De acuerdo? 5 horas distintas. El país más grande del mundo, Rusia, como veis, tiene un montón de usos horarios. Hasta 9. Incluso podemos decir que tiene hasta 9 y hay horas que se salta. Si vemos el +5, ninguna zona de Rusia tiene asignado el +5 o el +9. ¿De acuerdo? Por una cuestión práctica. Sino que se le asigna a cada zona una hora distinta que tiene más que ver con la población de esas zonas que con la realidad geográfica. ¿De acuerdo? ¿Dónde vamos a encontrar la mayor distorsión de esas líneas? Pues precisamente en el lugar de la Tierra donde se decide que hay un cambio ya de fecha, donde termina un día y comienza otro. Si nos vamos precisamente a donde se junta el +12 y el -12, vemos que esta línea tiene a lo largo de su trazado un movimiento muy quebrado. ¿Por qué es esto así? Pues porque lo que han intentado es evitar zonas pobladas. Imaginaros que se cambia de día. Claro, es que si no, si esta línea atravesara algún lugar poblado, estaríamos en una zona donde en el mismo momento es 2 días a la vez, ¿de acuerdo? Y es muy complicado, ¿eh?
En el momento de cambiar veis aquí esta flechita, ahí lo pone, cambiamos de fecha. Si nos movemos hacia aquí, cambiamos de fecha, un día más o un día menos, si el movimiento es hacia el este o hacia el oeste. ¿De acuerdo? De hecho, oiréis, y siempre en el último día del año hay gente que hace sus cruceros por estas longitudes, para poder celebrar la Nochevieja 2 veces el mismo día, con la diferencia de 24 horas. ¿De acuerdo? Es una curiosidad. Bien, pues así funciona los usos horarios. Tenemos 24 horas, por lo tanto 24 franjas, que en una foto estática como esta se distribuyen así. Así podemos calcular las horas que son en cada zona del planeta según y siguiendo la tabla que tenemos aquí delante. Os pongo el siguiente ejercicio. ¿Qué hora pensáis que es el Madrid? Que ya sabemos que tiene el +1 horario. Si Juan, que está en Pekín, en Beijing, en su reloj marca que son las 3 de la tarde. Tened en cuenta que Beijing está en el +8 y Madrid en el +1. ¿De acuerdo? Y son las 15 p.m. post-meridian de la tarde en Pekín o Beijing. Os dejo con el reto y lo resolvemos luego en clase. Bien, el siguiente movimiento que vamos a ver es el de traslación, es decir, el movimiento que realiza la Tierra alrededor del Sol. ¿De acuerdo? Es un movimiento que la Tierra tarda en realizar 365 días y 6 horas. Bueno, unos minutos más. Creo que son 9 minutos más, además de esas 6 horas. Bien, ¿qué ocurre? Por eso decimos que lo que tarda la Tierra en cubrir el trayecto de su órbita alrededor del Sol, es lo que decimos que es un año, 365 días. Como dura 6 horas más cada año, ¿qué hacemos para que cuadre el tiempo y no se nos descuadren las estaciones ni el cálculo temporal? Pues si cada año que pasa esas 6 horas las vamos sumando, al cumplir un ciclo de 4 años tenemos un día 24 horas más, que serían el 6 más 6 más 6 más 6, 24 horas más, y es lo que hacemos añadiendo un día en el año que llamamos años bisiestos. Sería el 29 de febrero, aparece debido a la acumulación de horas de más que le cuesta a la Tierra, aparte de esos 365 días, esas 6 horas más que le cuesta cumplir o cubrir ese trayecto de 930 millones de kilómetros. Bien, ¿qué consecuencias tiene el movimiento de traslación que realiza la Tierra alrededor del Sol? Además del citado de los años bisiestos. Pues lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bien, tenemos aquí un gráfico con la trayectoria que realiza la Tierra alrededor del Sol. ¿De acuerdo? Como veis, en este caso, sí que el movimiento sigue el mismo sentido de las agujas del reloj. Hay una cosa que tenemos que aclarar. Cuando observamos este movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, soléis relacionar la temperatura de la Tierra con la distancia de la Tierra al Sol. Decís, bueno, cuando hace calor es porque la Tierra está más cercana al Sol. Quitaros esto de la cabeza porque no es así. Veis aquí arriba un pequeño gráfico que os voy a mostrar, os voy a agrandar aquí. Bueno, se ve un poco mal, pero se puede apreciar. Lo voy a poner aquí en el Sol. Donde precisamente el momento en que la Tierra está más cerca del Sol
es el momento en el que, por ejemplo, en el hemisferio norte estamos en invierno. Y esto lo explicaré ahora. Es decir, cuando más frío hace en nuestras casas, aquí en el hemisferio norte, es cuando más cerca estamos del Sol. No debéis relacionar la distancia del Sol con la temperatura de los planetas. De hecho, Mercurio, que es el planeta más cercano al Sol, no es el planeta con mayores temperaturas. Venus le supera, estando al doble de distancia. Así que esto no es algo que esté relacionado con la distancia al Sol. Bien, ahí entonces os dejo ese gráfico de la elíptica que hace la Tierra en su órbita. Tenéis aquí en este gráfico las fechas, 4 días del año. Nosotros podríamos haber puesto en el movimiento de la Tierra alrededor del Sol los 360 planetas, ¿verdad? La posición de la Tierra en cada uno de los días, de los 365 días que tarda en realizar todo este recorrido. Sería algo que no nos aclararía mucho porque estaría lleno de esferas o de geoides terrestres por toda la órbita. Solo hemos simplificado todo este recorrido poniendo los 4 momentos de cambio estacional, ¿vale? Y si os dais cuenta, las trayectorias que hemos marcado aquí, vamos a señalarlas. Esta trayectoria que estoy marcando yo ahora, que pone otoño y primavera, es porque en las zonas templadas de la Tierra, ya lo veremos, que es donde existen las estaciones, en el hemisferio norte en un momento es otoño, y en el momento que en el hemisferio norte es otoño, en el hemisferio sur es primavera. ¿Vale? Lo explicaremos para que entendáis por qué es esto así. Lo que sí que tenemos que saber es que el 21 de diciembre es un día de solsticio. ¿Vale? El 21 de junio también es un día de solsticio. ¿Qué es un día de solsticio? El momento en el que la Tierra está en su lugar de órbita, donde el día es más largo o más corto. Es decir, en el hemisferio norte, en este caso, el día es el más corto, por eso le llamamos que es el solsticio de invierno. ¿De acuerdo? Ya estamos aquí comenzando el invierno, por eso tenemos aquí que todo este recorrido de la Tierra es donde la Tierra va a estar en el hemisferio norte en invierno, en las zonas templadas, y este es el día precisamente donde en el hemisferio norte el día dura menos con respecto a la noche. Mientras que en el hemisferio sur lo que está empezando es el verano, y el día del solsticio, la Tierra tiene el día más largo del año. ¿De acuerdo? Esto ocurre exactamente igual, pero al contrario, el 21 de junio, donde en el hemisferio norte el día es el día más largo del año y en el hemisferio sur la noche es la noche más corta del año. ¿Qué ocurre con el 23 de septiembre y con el 21 de marzo? Pues que son 2 días, que es lo que llamamos equinoccio. El equinoccio es cuando el día y la noche duran exactamente igual. Y duran exactamente igual en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Esto lo vamos a ver más claro con estos pequeños... Vamos a ver si consigo... Mirad, vamos a ver. Aquí tenemos la Tierra en un momento de equinoccio. Nosotros ahora imaginemos que tenemos la Tierra rotando. Aquí vienen los rayos del Sol. Por eso tenemos que el movimiento de rotación, por ejemplo, de los que viven en la zona del Ecuador, 12 horas, la mitad del recorrido lo hacen en las zonas iluminadas por los rayos del Sol, y la mitad del recorrido la hacen en las zonas ocultas al Sol. Es decir, la mitad, las 12 horas, que es la mitad de la rotación, es de día y la mitad es noche. Esto ocurre en la latitud ecuatorial, en la latitud
del trópico de Cáncer templada, del trópico de Capricornio, del polo norte, incluso en el polo norte y en el polo sur. ¿De acuerdo? Tenemos esa misma duración de la luz y de la noche, del día y la noche, de la luz y la oscuridad. ¿Vale? Esto en cuanto a los equinoccios. Y para entender los solsticios, vamos a ver este gráfico. ¿Vale? En este caso, quiero que os fijéis en el Ecuador, en el trópico de Cáncer, en el trópico de Capricornio, incluso en el círculo polar ártico y en el círculo polar antártico. Si nos damos cuenta, el recorrido que hace, por ejemplo, en el trópico de Capricornio aquí, las zonas que están en el trópico de Capricornio, el recorrido que hacen en el tramo de noche es mucho más largo. Por eso es el solsticio de invierno. Aquí empieza el invierno en el hemisferio austral, es decir, en el sur. Sin embargo, en el norte, el recorrido que hace la Tierra en los lugares que se encuentran aquí, por ejemplo, en este lugar de la India, va a estar iluminado por la luz del sol durante mucho más tiempo que las horas que va a tener la noche. Por eso nosotros, por ejemplo, en España, pues los días de verano duran mucho más que las noches. Y en invierno pasa lo contrario. Aquí estaríamos en el solsticio de verano en el hemisferio norte y en el solsticio de invierno en el hemisferio sur. Los rayos del sol hacen que los días duren más en el hemisferio norte y menos en el hemisferio sur. Y eso sí que va a ser importante para las temperaturas. El número de horas que incide la luz solar en la superficie terrestre en ese movimiento de rotación. Por eso, todo lo que esté al norte del círculo polar ártico siempre estará iluminado y los días durarán 24 horas ese día del solsticio y muchos otros días a continuación. La mitad del año será de día y la mitad del año, como vemos aquí en el círculo polar antártico, en este caso las 24 horas serán de noche. Si nos vamos al otro lado al otro solsticio, a ver si consigo seleccionar este gráfico, es exactamente lo mismo que hemos explicado, ¿vale? Pero cambiando junio por diciembre. Aquí ya tenemos, por ejemplo, en España, que estaríamos por aquí, a ver si lo pinto, en esta latitud de 40 grados, más o menos, el recorrido que hacemos en invierno en el lado iluminado es mucho más corto que el que hacemos en esa rotación en la noche. Las noches de invierno son muy largas. Cuando las noches de invierno son muy largas en el hemisferio norte, es verano en el hemisferio sur, porque fijaros cómo los días son mucho más largos aquí que las noches. Por lo tanto, si aquí tenemos invierno, aquí tenemos verano. ¿Vale? A ver si lo habéis entendido, espero que sí. Seguimos con el siguiente apartado. Esto es una especie de resumen de ese movimiento de traslación y cómo provoca lo que hemos dicho las estaciones. Sobre todo, si veis aquí pone zona templada. Vamos a cambiar de color. Zona templada, zona tropical, zona templada. ¿Vale? El Ecuador sería una zona ecuatorial, no hay estaciones del año. La zona tropical, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, es una zona cálida, ¿vale? Donde no hay estaciones del año. Ya veremos que lo que va a haber es una estación seca y una estación húmeda, excepto en el Ecuador, donde todo el año es húmedo y todos los días prácticamente del año llueve. Eso ya lo estudiaremos. Es en la zona templada, entre el trópico de Cáncer o el trópico de Capricornio y los círculos polares,
donde tenemos la sucesión de las estaciones, por lo que os he dicho, la distinta exposición a los rayos del sol y la máxima duración en temporada estival hace que haga calor y por lo tanto tengamos estaciones como el verano, la primavera, el otoño o el invierno dentro de la zona templada norte y dentro de la zona templada sur. Le damos más peso a la zona templada norte o más importancia, no porque nosotros vivamos ahí, que también, sino porque la zona templada del hemisferio sur, en su mayor parte, quitando Sudamérica, es casi toda océano. ¿De acuerdo? Aquí tenéis el término solsticio, el término equinoccio, que ya lo hemos explicado, y en este gráfico de aquí tenéis cómo representa, como veis, un momento de solsticio. ¿De acuerdo? Y vemos cómo en el trópico de Cáncer, donde el momento que está aquí representado, donde pone sol en cenit, es decir, los rayos del sol en el trópico de Cáncer inciden perpendicularmente. Es como si nosotros estuviéramos de pie justo en la latitud del trópico de Cáncer, no proyectaríamos ninguna sombra, porque el sol estaría dándonos justo en nuestra cabeza. Justo en nuestra cabeza. Si tendríamos sombra, si damos un salto, justo debajo de nosotros. Y tenemos 13,5 horas de recorrido en la luz. Ya veis que pone en el círculo polar todo el día es de día, en el momento de rotación. En el ecuador el día sigue durando 12 horas y sin embargo en el trópico de Capricornio el día es mucho más corto que la noche. ¿De acuerdo? Solo son 10 horas y media de las 24 horas del día que durará el momento de rotación. Solo 10 horas incide la luz del sol en el hemisferio sur, por eso es solsticio de invierno, y en el hemisferio norte solsticio de verano. El sol en cenit solo ocurre en latitudes que están entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Nunca tendremos el sol sobre nuestras cabezas si estamos, por ejemplo, en España o en latitudes templadas o frías. Si estamos en latitudes entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, al menos un día al año, por ejemplo en el trópico de Cáncer, como hemos dicho, en junio, el 21 de junio, nos dará el sol exactamente sobre nuestras cabezas, lo tendremos en la vertical. En el Ecuador ocurre 2 veces al año, que serían los 2 equinoccios, y en el trópico de Capricornio, en el solsticio de verano del hemisferio sur. En el resto de los puntos tropicales, pues entre un solsticio y otro pasa el sol a incidir perpendicularmente 2 veces al año. ¿De acuerdo? Aquí es donde podéis observar lo que he explicado antes de la noche polar o invierno polar, que dura 6 meses. Y aquí 6 meses de día polar. ¿De acuerdo? Pues estos elementos son todos provocados, como habéis observado, por el movimiento de traslación de la Tierra. En el siguiente punto lo que vamos a aprender es a ubicarnos. Para empezar a ubicarnos tenemos que aprender primero los nombres de los principales puntos cardinales, que debemos conocer todos. El norte, el sur, van a ser los 2 puntos cardinales base. Ya vamos a entender ahora por qué les voy a llamar base o básicos. Luego tenemos el oeste y el este. Una vez que tenemos claro cuál es la situación de cada uno de los puntos cardinales, tendremos referencia para poder movernos. He representado aquí una rosa de los vientos donde se sitúan los puntos cardinales. Aquí tenemos, voy a poner en un color, vamos a ver, un color verde, el norte, 360, el sur, 180 grados de la circunferencia, justo en el lado opuesto, el este y el oeste, que es una W porque está en inglés y es west, east, north y south. Entonces, ¿cómo se generan los nombres del resto de la rosa de los vientos esta o de los puntos cardinales? Como hemos dicho, partimos de que el norte
y el sur son los puntos básicos. Por lo tanto, si trazamos una bisectriz, es decir, una línea que esté a la misma distancia del norte y del este, lo primero, como hemos dicho que el norte es uno de los puntos cardinales básicos, le llamaremos primero norte y este pues sería noreste. ¿De acuerdo? Siempre primero el norte y el sur. Si lo hacemos con el sur y el este, por eso tenemos aquí el sureste, el suroeste y el noroeste. Si trazamos, y así podemos continuar para darle nombre al resto de puntos cardinales. Si trazamos una bisectriz entre el norte y el noreste, primero el básico, o el que solo tenga una denominación, y luego el otro, nor-noreste. En este caso hay nor-noreste. Aquí el que tiene solo una denominación es el este, por lo tanto va primero. Este-noreste. Aquí tendríamos este-sureste y sur-sureste. Aquí sur-suroeste, oeste-suroeste, oeste-noroeste y nor-noroeste. Y estos serían los básicos. Podríamos seguir, pero no tiene mucho sentido. Como veis, aquí tenemos los nombres básicos de norte, sur, oeste y este y las combinaciones. Pero lo lógico es que los rumbos o direcciones que marcamos al orientarnos estén especificados más bien por números. Y al hacerlo en un espacio con 360 grados, pues a cada punto cardinal le damos un valor numérico. El norte sería el 360, que es lo mismo, y el sur sería el 180, pero 360 o 0, que sería lo mismo. Y a partir de ahí vamos contando. Ya vemos aquí que el 45 grados corresponde al noreste, 90 grados al este, 180 al sur, 270 al oeste. Y así con el resto de puntos cardinales. Bien, cuando nos tenemos que situar o orientar dentro de nuestro planeta, como vemos aquí, lo que hacemos es trazar unas líneas imaginarias para poder llevar a cabo lo que se ve aquí, una especie de cuadrícula. Nosotros, por ejemplo, cuando jugamos a la guerra de barcos, damos dos coordenadas para cubrir la zona horizontal y la zona vertical y poder jugar así y localizar los barcos del enemigo o del contrario. Pues para ubicar un sitio en el planeta hacemos lo mismo, trazamos dos juegos de líneas imaginarias que nos permitan ubicar cualquier punto en el planeta. Hay que tener en cuenta que estas líneas imaginarias no son exactamente las mismas para marcar la latitud y la longitud, lo vamos a ver ahora. De estas líneas imaginarias hay algunas que son más importantes que otras, que las vemos aquí. En principio, vemos aquí que aparece meridiano de Greenwich, paralelo trópico de Cáncer, Ecuador o línea ecuatorial, paralelo trópico de Capricornio, incluso hay aquí abajo otra, vamos a ver, bueno, es el eje terrestre, nada, y aquí marca latitud y longitud. Esto es lo que vamos a explicar mejor en la siguiente diapositiva. Bien, tenemos aquí esas líneas imaginarias que son lo que llamamos coordenadas geográficas que nos sirven para ubicarnos. Y como vemos, son distintas las líneas que vemos aquí, que llamamos paralelos, de lo que son los meridianos. Los paralelos es muy sencillo, porque son líneas paralelas. Todas las líneas imaginarias infinitas que podemos marcar en la superficie terrestre, todas son paralelas entre sí, ¿de acuerdo? Y como vemos, cubren desde el norte del planeta hasta el sur del planeta. Y ahí podemos marcar infinitos paralelos. Podemos marcar otro, ¿de acuerdo? ¿Cuándo nos empiezan a servir? Cuando empecemos a marcar uno de referencia. Digamos que el ecuador es lo que llamamos el paralelo cero o paralelo de referencia. A partir del cero vamos contando hacia el norte o hacia el sur diferentes paralelos, ¿de acuerdo? Ahora vamos a... luego explicaré
el número de paralelos enteros que podemos señalar. Veis aquí que aparece el trópico de Cáncer como un paralelo importante y el trópico de Capricornio en el hemisferio sur. Aquí. Bien, en cuanto a los meridianos, son también líneas imaginarias, pero que tienen una característica diferente a los paralelos, y es que no son paralelos entre sí. Todos los meridianos tienen una característica común, y es que todos pasan tanto por el polo norte y el polo sur. Ahí se cruzan todos los meridianos, ¿de acuerdo? Con lo que hacen, por lo tanto, se trazan de forma diferente, no solamente en su sentido, sino en la forma de constituirse el trayecto de cada uno de ellos. Y en este caso tenemos el meridiano de referencia o 0 grados, a partir del cual vamos a medir este u oeste, que es el meridiano de Greenwich o meridiano 0, ¿vale? Tened en cuenta que esto que he dicho de la diferente disposición, unos son paralelos, como el nombre indica, y otros no son paralelos, se cruzan en el polo norte y en el polo sur. Lo digo porque muchas veces cuando hacemos el ejercicio de dibujar estas líneas imaginarias, muchos tienden a dibujar los paralelos correctamente así y luego dibujar los meridianos exactamente igual que los paralelos. Esto no son las coordenadas geográficas, no sirve, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que los meridianos, todos los meridianos, pasan por el norte y el sur, los dos polos, y sí que son los paralelos los que son paralelos. Estos sí que serían coordenadas geográficas. Bien, seguimos con paralelos y meridianos para hablar de ahora latitud y longitud. Bien, ¿qué es la latitud? Bien, pues si cogemos estos paralelos que hemos marcado, nos sirven para medir precisamente la latitud. A partir de ese meridiano, perdón, de ese paralelo 0, que es el ecuador, según nos vamos alejando de él, la distancia será mayor. Por lo tanto, podemos decir que la latitud es la distancia que existe desde cualquier punto de la Tierra, imaginemos este punto, al ecuador, medido en grados. La máxima distancia, la más lejana, sería el propio polo norte, que si lo medimos en grados, esto sería el ángulo, ¿verdad? Es un ángulo de 90 grados. 90 grados es la máxima latitud, ¿de acuerdo? Tanto si es desde el polo norte sería 90 grados norte, y si es desde el sur serían 90 grados sur, ¿vale? ¿Qué distancia tiene este punto de la Tierra? Es que no hay un paralelo. Sí que hay paralelos. Paralelos son líneas imaginarias y existen en todos los puntos de la Tierra. Hay paralelos. Todo lo que pasa es que no dibujamos todos, porque entonces no se diferenciarían. Sería toda una superficie negra, porque son líneas infinitas, y cada una de ellas medimos la distancia que hay desde ese punto hasta el ecuador, y esta distancia angular es lo que nos daría la latitud, ¿vale? Distancia desde cualquier paralelo al ecuador, de 0 a 90, ¿de acuerdo? La longitud es parecido, pero como hemos visto que la disposición es distinta, es decir, no son líneas imaginarias paralelas, sino que son líneas que se cruzan todas en el polo norte y en el polo sur, si nosotros medimos a partir del meridiano de Greenwich, que es el de 0 longitud, podemos movernos 180 grados hacia el este o 180 grados hacia el oeste. Para que lo entendáis, imaginad que ahora vamos a ver este juego de meridianos visto desde arriba. ¿Cómo se vería desde arriba? Pues muy sencillo. Tendríamos una visión, si esto es el polo norte, este sería el meridiano de Greenwich, y todos los meridianos se cruzarían
¿eh? Por el polo norte. Bueno, podría ser visto desde el norte o visto desde el sur, ¿eh? Los paralelos los veríamos paralelos así. Este sería visto desde abajo o desde arriba, desde el sur o desde el norte, el planeta Tierra con las líneas imaginarias. ¿Qué ocurre? Si esto hemos dicho que es el meridiano de Greenwich, de referencia, toda esta parte de la Tierra, esto que estoy pintando aquí, que es un ángulo de 180 grados, sería longitud este. Y estos 180 grados, porque es una esfera, tiene 260 grados, 180 por un lado y 180 por otro. Serían los 180 grados oeste. ¿De acuerdo? Bien, si quedan dudas, más adelante lo veremos. Vemos aquí, efectivamente, que la latitud, teniendo en cuenta que esto es el Ecuador, se mide hacia el norte o hacia el sur. Y la longitud, teniendo en cuenta el meridiano de referencia 0 de Greenwich, se mide hacia el este o hacia el oeste. Aquí tenemos como tope 90 grados norte, aquí tenemos como tope 90 grados sur, y aquí tenemos 180 grados este, 180 grados oeste. En realidad el 180 sería el mismo, 180 grados oeste y 180 grados este sería el mismo meridiano. Bien, continuamos. Tenemos aquí un mapa con lo que acabamos de explicar, en realidad. La latitud y la longitud plasmada en el planeta Tierra. ¿De acuerdo? Con el Ecuador como paralelo 0, en esta línea punteada roja, que recorre todo el planeta y que separa la zona norte, que sería el hemisferio norte, del hemisferio sur. ¿De acuerdo? Desde el África, desde la zona centroafricana y desde la zona esta de América del Sur hacia el norte, todo ese hemisferio norte, de 0 a 90 grados, y desde de esa misma zona hacia el polo sur, todo ese hemisferio sur. Y con el meridiano de referencia de Greenwich, se llama así Greenwich porque el observatorio está en Inglaterra y la localidad se llama Greenwich, por lo tanto le da el nombre ese observatorio al meridiano, pero podemos llamar el meridiano 0, como vemos aquí, y podemos contabilizar 180 grados hacia la izquierda, hacia el este, o 180 grados hacia el oeste, que como veis, el 180 este-oeste coincide con el mismo punto. ¿De acuerdo? Esto nos ayuda a situar cualquier punto en la Tierra. Si yo, por ejemplo, quiero localizar, por ejemplo, vamos a situar este punto en la Tierra. A mí me pueden decir, en este caso yo tendría que ver cuál es la longitud y cuál es la latitud. Es decir, qué distancia hay desde este punto que queremos saber dónde está hasta el Ecuador y hasta el meridiano Greenwich. Todos los puntos que estén en el cuadrante del punto que he marcado con una X, todos estos puntos siempre van a estar en el norte, porque están en el hemisferio norte, y en el oeste, porque están al oeste del meridiano 0. Por lo tanto, este cuadrante, cualquier punto, sus coordenadas geográficas van a ser norte y oeste. Primero se da la latitud, es decir, qué distancia hay desde este punto hasta el Ecuador. Pues bien, si esto es 0, nos fijamos aquí. 0 y no llega a 40, sería más o menos 39 grados norte. Esto sería la latitud. Necesitamos también saber, porque claro, 39 grados norte tiene este punto y tiene este punto. Y tiene este punto en la Tierra y este, ¿vale? Entonces necesitamos saber también cuál es su longitud para que sea una localización única. Siempre hay que dar los dos ejes. Entonces nos fijamos la distancia a la que está del meridiano de Greenwich y vamos marcando 0, 20, 40, 60, 80 y está a más o menos 90. Estoy redondeando porque la exactitud de este mapa no es demasiada, pero 90 grados oeste.
Este punto de la Tierra sería 39 grados norte, 90 grados oeste. Y así calcularíamos las coordenadas geográficas y la ubicación de cualquier punto en la Tierra. ¿De acuerdo? Haremos algún ejercicio para practicar estas localizaciones de coordenadas geográficas. En cuanto al último apartado del tema, que sería los mapas y cómo se representa la Tierra, que como hemos visto es un geoide y es complicado, una cosa que tiene una forma cuasi esférica, plasmarlo en 2 dimensiones en un plano es imposible sin hacer alguna transformación y sin modificar la realidad de alguna forma, bien en superficie, bien en formato, bien en grados. Siempre en las proyecciones y en la realización de mapas hay alguna modificación que no plasma la realidad tal y como es. La ciencia que lleva a cabo la realización de estos mapas, de estas proyecciones y de esta plasmación del planeta en 2 dimensiones, se llama cartografía. ¿De acuerdo? Evidentemente, un mapa es una representación a escala de la realidad. Es decir, que nosotros necesitamos reducir la realidad para poder plasmarla en un tamaño manejable. Si hablamos de un mapa mundis, la escala va a ser enorme. El número de reducciones que hacemos con respecto a la realidad es enorme. Si lo hacemos de un sitio más pequeño como una ciudad, pues hablamos de plano, porque la reducción de la realidad al plano es menor. Sobre escalas haré otra presentación para trabajar cómo podemos medir distancias e interpretar las diferentes escalas, tanto gráficas como numéricas, que existen a la hora de realizar mapas. En este caso lo único que me interesa es que conozcamos las diferentes proyecciones que se realizan para plasmar lo que es 3 dimensiones de una esfera o un geoide en 2 dimensiones, que es un mapa. Voy a poner aquí o plasmo aquí las principales de una forma simplificada. Una de ellas es la proyección, como pone aquí, cilíndrica. Es decir, lo que se hace es, vamos a ver si consigo aumentar este pequeño gráfico. Cogemos la esfera de la Tierra, hacemos que un plano haga de tangente en un punto. En este caso vemos que el ejemplo, el único punto tangente del plano, es decir, que sea luego real a la hora de sus dimensiones, va a ser la línea roja, que es la que tiene contacto con el planeta, y a partir de esa línea roja, que en este caso coincide con el ecuador, hacia el norte o hacia el sur, cuanto más nos alejemos, la distorsión será mayor, porque a la hora de proyectar la realidad está más alejada del punto de tangente que era el ecuador. Esto hace que las proyecciones cilíndricas, según donde hagan coincidir esa línea tangente, modifique más unas latitudes u otras. Las más famosas proyecciones cilíndricas son la famosa llamada de Mercator, que fue muy útil porque en el siglo XVI fue la que utilizaban los navegantes para llegar a hacer el trayecto hacia las Indias, hacia Oriente, hacia Asia, ¿de acuerdo? Y el punto tangente coincide con la latitud europea. Por lo tanto, es un mapa que es muy fiel para mostrar el continente europeo, pero que deforma mucho los puntos que se alejan de Europa. Si observamos el mapa de Mercator, vemos por ejemplo la Antártida, que es casi más grande que el resto de los continentes, cuando en realidad apenas es el doble de grande que Australia. O vemos Groenlandia, que parece tan grande como África, cuando en la realidad Groenlandia es una tercera parte de lo que mide Australia en superficie. ¿De acuerdo? Creo que son 2 millones de kilómetros cuadrados Groenlandia, mientras que Australia pues son unos 7 millones y pico de kilómetros cuadrados, para que os hagáis una idea de cómo está distorsionado
la superficie de este mapa. De hecho, la crítica que se hace es que es muy eurocéntrica. De hecho, Europa queda como muy en el centro, parece tan grande casi como Sudamérica, cuando en realidad la superficie real no es esa. De hecho, el mapa que tenéis aquí debajo, ¿vale? Es la proyección de Peters. Esta está ya realizada en el siglo XX, en 1974, y lo que aquí se muestra más es precisamente esa línea tangente como la que hemos visto en el primer ejemplo, donde los países ecuatoriales y más cerca de Ecuador son los que muestran la superficie de la Tierra más fidedigna. Este mapa o esta proyección se ha criticado porque deforma mucho los contornos o las formas. Vemos que hay zonas que parece que están aplastadas, pero a pesar de que modifica los contornos, sí que es fiel a la hora de mostrar la superficie real de los territorios. Aquí ya se ve pues que el territorio africano tiene un peso mucho mayor que el que veíamos en el mapa de Mercator. La propia Europa queda mucho más pequeña si la comparamos ya con Sudamérica con respecto al mapa de Mercator. Y ya, bueno, ni que decir tiene, como ya ha quedado empequeñecida, por ejemplo, la Antártida, que tiene 14 millones de kilómetros cuadrados, comparada con la de Mercator, que es, vamos, un quinto del planeta. Interesante para que veáis cómo, según estemos viendo una proyección o cómo se ha realizado la proyección donde pongamos el punto tangente, se puede modificar el aspecto mucho de un atlas. Voy a resaltar que los Estados Unidos, para enseñanza escolar, dejaron de utilizar ya las proyecciones cilíndricas y utilizan otras que les parecen mucho más fidedignas, mezclando varias proyecciones. Nosotros aquí vamos a ver las básicas. Una, como hemos visto, ha sido esta cilíndrica. Tenemos otra que ponemos aquí, que es la cónica, que es parecida a la cilíndrica, pero en vez de en un cilindro, lo que hacemos es... Voy a ver si puedo ampliar solamente esto. Tomamos, en vez de un cilindro, lo hacemos con un cono, esa proyección sobre la superficie 2D. Y aquí tenemos que según donde pongamos los puntos tangentes, pues lo mismo. A mayor distancia lo proyectado de la línea tangente, pues mayor distorsión tenemos. La más famosa proyección cónica que existe es la realizada por Lambert. Lambert también tiene una azimutal, que es la siguiente proyección. La proyección azimutal, la tenemos aquí, es la que tiene, en vez de una línea, en realidad es un punto en la Tierra tangente. Como vemos, se puede hacer que es este plano que vemos aquí. Este plano que vemos aquí, en realidad solo es tangente en ese punto. Todo lo que se proyecte alrededor, según nos vamos alejando, estos puntos van a estar muy distorsionados. Los que estén cerca de ese punto tangente van a estar menos distorsionados. Normalmente las azimutales suelen ser proyecciones que muchas veces se utilizan con planos tangentes a el polo norte, y ahí mostrarían esa peculiaridad. Bien, y estas serían las tres proyecciones básicas y que vamos a dar en este curso. Hay muchísimos tipos de proyecciones, en realidad mucho más complejas que las que hemos visto, donde se mezclan diferentes modelos para que las distorsiones sean menores, pero al final suelen ser mezcla de este tipo de proyecciones. Bien porque el reflejo se haga desde el interior de la Tierra, o bien desde el exterior, bien cogiendo el cono con varios puntos de intersección y por lo tanto de proyección, etcétera, etcétera. Y esto nos da cientos de proyecciones distintas y de modelos de mapas distintas que podemos investigar por nuestra cuenta. De momento
Nos quedamos con estos tres tipos, que son los fundamentales y básicos, que nos dan una idea general de lo que son las proyecciones cartográficas y de representación de la Tierra. Y con esto acabamos lo fundamental de este tema en teoría y nos queda explicar en otro apartado lo que son las escalas. Por último, voy a dejaros una serie de términos que quiero que en vuestro cuaderno desarrolléis y que vayáis haciendo el glosario definiendo cada uno de estos términos que hemos visto durante la lección para que lo expliquéis, si es posible, en vuestro blog en una entrada. Entonces quiero que busquéis la definición o con vuestras propias palabras defináis lo que es geoide, que ya lo hemos visto en el desarrollo del tema. Rotación. Traslación. Equinoccio. Solsticio. Polo Norte. Trópico. De Cáncer. Ecuador. Trópico de Capricornio. Polo Sur. Meridiano de Greenwich. Muchos pronunciáis Greenwich, se pronuncia Greenwich. Ahí tenéis, meridiano de Greenwich. Y sobre proyecciones no os voy a preguntar. Yo creo que con este glosario quedaría lo fundamental del mapa. Lo dicho, ponéis la definición de cada uno de estos términos en una entrada en vuestro blog. Los que no tenéis el blog virtual, lo hacéis en vuestro cuaderno en papel. Lo corregiremos en clase y será una de las preguntas del examen, tendrá que ver con términos y saldrán algunos de estos. Así que ánimo y adelante.